Protesta masiva, colosal. Quizás una de las mayores, o si no la mayor, desde el inicio de la era Javier Milei. Una era que está plagada de desaciertos, desgracias, pero que también muestran esta otra cara. El pueblo argentino, los estudiantes sobre todo, quienes han salido a las calles, no solamente Buenos Aires, diversas zonas del país, para protestar. Se habla ya de los recortes que desde luego perjudican los estudios, la universidad pública. Desde luego, insistimos, lo que se puede remarcar es que no hay un silencio cómplice, no hay una mirada esquiva a la situación de lo que está pasando en Argentina. El pueblo se levanta y eso es algo que, por supuesto, hace mucho ruido en la cabeza de este señor, este mandatario que se autonombró como el león de la política. Bueno, un león bastante famélico, me parece. Para conversar sobre este tema, tenemos un invitado de lujo, una persona a la que yo respeto y admiro mucho y que lo tenemos después de cierto tiempo colaborando aquí en este espacio, en este programa. ¿Quién mejor que el señor Daniel De Vita? Él es músico, compositor, rapero argentino, escritor y desde luego un hermano de la Casa de la Patria Grande. Daniel De Vita, bienvenido a Prensa Alternativa. Enzo, querido, ¿cómo estás? Acá contento de que podamos conversar y bueno, ir actualizando también un poco esta crónica que fuimos armando de las penurias de la Argentina con estos delirantes que nos convitan todos los días a lo incierto, a lo inesperado, a lo novedoso y también nos recuerdan a las etapas más tristes de nuestro país. Pero bueno, acá estamos. Eso es cierto, Daniel, y eso también, por eso yo hago énfasis en este detalle. Está bien claro que entendemos que hay políticas rastreras de Javier Milei, cuestionables, pero hay una respuesta en las calles. Creo yo que esta vez el protagonismo va para el ciudadano argentino, los estudiantes especialmente, muchos libros, gente que iba con pancartas mostrando su desafío, su rechazo a estas políticas implementadas por Javier Milei. ¿Qué impresiones tienes, Daniel, sobre estas movilizaciones? Bueno, vamos a hacer un poquito de retrospectiva para ver cómo llegamos acá, que siempre nos ayuda como para entender y sobre todo para que los amigos que nos están viendo fuera de la Argentina puedan darse una idea hacer lo más cercana posible a lo que estuvo ocurriendo y por qué, como bien decías en la introducción, esto es completamente novedoso, histórico, fuera del libreto, si bien ya ha habido otras marchas absolutamente multitudinarias en contra de Javier Milei. A ver, ustedes lo han retratado y ustedes estuvieron como muy presentes en todo lo que fue la campaña y siguiendo las narrativas que se imponían en esos meses, y vos te acordás perfectamente que Milei decía que iba a llevar adelante un ajuste que no iba a recaer sobre los trabajadores y sobre la gente de a pie, sino que el ajuste iba a ser para la casta política, sin nunca terminar de identificar bien qué es la casta política, porque un día le decía a Patricia Bullrich que era casta y después la invita a ser su ministra de Seguridad. Toto Caputo era la casta timbera de Macri y lo invita a ser su ministro de Economía. Entonces, el concepto de casta como que va mutando todos los días. Eso por un lado. Pero lo que él prometía es que supuestamente el ajuste y el despilfarro venía por eliminar privilegios de ciertos sectores de la política y eso no necesariamente iba a hacer que la gente sufriera. Justamente, y esto es muy importante, el último spot, yo no sé si lo voy a poner en bucle en mis redes sociales o si cada vez que esté en vivo lo voy a poner, porque es clave ese 2 días, 48 horas antes del cierre de la veda electoral, saca un spot diciendo no te voy a sacar nada, no vas a perder nada, no tengas miedo, no me voy a meter con nada de lo que a vos te hace feliz, ¿viste? Como el último zarpazo previo a la elección, onda, dejen de tenerme miedo que no hay de qué temer. Bueno, ya con Javier Milei electo y ya en funciones, así como el concepto de casta va variando según sus conveniencias, esto del ajuste empezó a mutar, ¿no? Entonces, primero dijo, no, el ajuste lo va a pagar la casta, pero también hay que hacer algunas correcciones que los va a sufrir la gente. Después, el 30% del ajuste lo va a pagar la gente y el 70% la casta. Después, el sacrificio lo estamos haciendo todo y ahora directamente te dicen hay que poner el hombro porque si no la cosa no va para ningún lado. Entonces,
es muy interesante cómo va fluctuando la narrativa del gobierno. Y con respecto a este tema puntual de las universidades, lo que pasó es que, mirá qué astutos que son, en lugar de ir por sector haciendo recortes o ajustes, directamente dijo, voy a usar el mismo presupuesto del año pasado, del último año de Alberto Fernández, para este año, cuando hubo 300% de inflación desde ese presupuesto hasta este. Entonces, sin en los papeles estar haciendo un ajuste nominal, aplicando el presupuesto del año pasado después de un 300% de inflación, te imaginarás cómo está funcionando el Estado a raíz de esta licuación que tanto le molesta que le digan que todo su proyecto económico se basa en licuar los ingresos de la gente. Entonces, el ataque a los jubilados es monumental, el recorte a las provincias es monumental, el aumento de tarifas es monumental, de los servicios, del transporte, pero puntualmente con las universidades, desde diciembre, enero, vienen anunciando de que el presupuesto que les asignó Javier Milei alcanzaba para dar clases hasta abril, como mucho mayo, y que a partir de ahí ya no hay más presupuesto para continuar dando clases. Y se empezó a ver y se empezó a notar en términos prácticos, porque no solamente es que le pegaron un sacudón al presupuesto de las universidades, que básicamente les robaron el 70% de su presupuesto, sino que aparte vienen los tarifazos y los aumentos desmedidos. Entonces, te quitan el 70% de los ingresos, pero te aumentan todos los gastos considerablemente. Entonces ya en algunas universidades no hay luz en los pasillos, no se pueden utilizar los ascensores, los elevadores, gente yendo a estudiar a oscuras, como si, no sé, estuviéramos, ¿viste? En algún momento falta que Javier Milei salga diciendo tienen que estudiar prendiendo velas porque no hay plata. Esto empezó a calar fuerte y me parece a mí que el sello distintivo de esto es que hay un montón de otras cuestiones que son quizás más sectoriales, de trabajadores de transporte, trabajadores de la construcción, trabajadores de comercio, gente excluida del sistema laboral que han dejado sin alimento a los comedores. Eran como todas cosas que pegaban en un sector de la sociedad. Pero esto de la educación universitaria pega de lleno y directo en la clase media, donde Javier Milei entiende que hay una muy buena parte de su apoyo. Entonces, que los hijos de los votantes de Milei o que los propios votantes de Milei vayan a la universidad a estudiar a oscuras o vean que el mes que viene ya no van a poder ir a estudiar porque no hay con qué pagarle a los maestros, porque no hay con qué pagar los insumos básicos para que funcione un establecimiento, han generado un descontento que entiendo yo que es la primera vez que Javier Milei encuentra un cachetazo de su propia gente, del sector que él considera que lo tiene cautivo. Y por eso tenemos los resultados de lo que fue esta protesta multitudinaria, donde ellos quieren instalar que simplemente marcharon los peronistas, el kirchnerismo, los sindicatos. Ayer fue una marcha, como vos decías, predominantemente por jóvenes y sí, de todos los partidos políticos, gente que no le interesa la política, simplemente gente diciendo yo quiero defender mi derecho a estudiar y les ha entrado muy fuerte este golpe, Enzo. Explicación bastante contundente, Daniel. Y justo lo mencionaste ahora mismo, ¿no? Porque claramente no es que todos estos jóvenes tuvieron, digamos, una fijación política, ¿no? O algún tipo de afición directamente, o llamamiento, sino más bien un tema de voluntad. Ya esto habla también de quizás muchos jóvenes que tal vez ven a la política de reojo, no se sienten tan involucrados, pero a partir de que se sienten afectados, empiezan a entender un poco más a profundidad contra lo que se están enfrentando. Y claramente, yo recuerdo, Daniel, cuando tuvimos esta conversación hace algunos meses, tú me lo remarcabas, ¿no? O sea, hablamos en ese momento de las protestas, tú me decías, bueno, lo que se viene más adelante posiblemente sea mayor, más dantesco lo que se ha venido viendo. Y efectivamente, hemos visto, lo de ayer ha sido histórico como tú lo mencionas. La pregunta que uno se hace, Daniel, es, ¿qué vendrá después de esto? O sea, lo que también uno se preguntaría es, ¿va a mover el tablero? ¿Estas movilizaciones van a generar para ti, como en su momento ocurrió, una especie de redireccionamiento? No sé si reflexión, pero tal vez la presión sí obligue tal vez a Milei y su entorno a retroceder en algunas de estas políticas.
No, mira, a mí lo que me parece es que analizando la conducta de este muchacho, que como bien sabés es bastante impredecible, fluctuante, también no podemos dejar fuera del análisis la figura tan imponente que está ocupando Karina Milei, que es la hermana de Javier Milei, de la que se hacen un montón de rumores y memes y un montón de cuestiones, pero en los hechos toma decisiones muy importantes. Incluso ellos vienen teniendo una serie de internas dentro de los bloques legislativos, que son muy minoritarios y pequeños de la Libertad de Avanza, donde a veces Milei da una directiva, pero su hermana da una directiva en sentido contrario y se terminan armando escándalos como el que se vivió hace una semana, 2 semanas, donde no se ponían de acuerdo con quién poner a presidir una comisión y de manera grotesca, que se ve en público. Vos sabés que el condimento o la cuestión esotérica, mística, vinculada con el espiritismo y esas cosas es algo que no podemos tampoco dejar afuera del análisis, y que muchas decisiones que toma Karina Milei las toma consultando con el oráculo, o vaya a saber uno bien qué, pero te reíste. A ver, algo que nos está pasando es que estamos hablando de temas muy serios porque hacen sufrir a millones de personas, pero el marco es tan descabellado y delirante que es como muy difícil encontrar la manera de abordarlo. Pero, por ejemplo, hubo peleas dentro del seno del gobierno porque Karina Milei de repente ve a un funcionario del ejército y ella no le gusta alguna cuestión espiritual, alguna cuestión del éter que ella percibe, y lo manda a despedir y lo echan. Y después Milei tiene que salir a explicar por qué despidieron de su cargo a tal persona, y las explicaciones están fuera de nuestro plano, por lo menos. Y esto viene ocurriendo todos los días, cada vez más fuerte, y esto un poco los expone y los desnuda. Entonces, como te digo, teniendo en cuenta lo impredecibles que son, a mí me parece muy llamativo cuál fue la respuesta que tuvieron ante esta marcha. Todas las imágenes que las pueden ver, ayer hicimos un programa especial, si quieren verlo en mi canal, donde mostramos todas las imágenes de todo el país con un montón de jóvenes, también gente adulta, pero era claro que ellos querían instalar de que la marcha estaba fogueada por algún gremio, que la marcha era una cuestión de acarreo político. Y la realidad de eso es que ayer en la ciudad de Buenos Aires se movilizaron 800.000 personas. No hay organización política en la Argentina que tenga el músculo para movilizar por sí misma 800.000 personas. O salió la gente de manera espontánea o no se explica el número, que estamos hablando de 20 cuadras a la redonda, de entre la Plaza de Mayo y el Congreso de la Nación, lleno, pero lleno, que no se podía ni caminar. Entonces, ¿cuál es la respuesta ante esto? Uno diría, a ver, sería muy suicida serruchar la pata de una de las patas que sostiene tu silla, que es donde está sentado Javier Milei. Y acá claramente, y esto se notó fuerte, él se está metiendo con una parte muy importante de su base de sustento. Entonces uno decía, bueno, tal vez jueguen a la marcha atrás, encuentren una manera decorosa de aceptar la derrota y tratar de viabilizarlo. Pero Javier Milei, la respuesta ante esto es, en las horas de la noche, subir una foto a su cuenta de Instagram, que es un león con una taza que dice lágrimas de zurdo, y él, que se considera que es un león y toda la cuestión mítica, como que está tomando lágrimas de los zurdos, que es la gente que se movilizó. Entonces, si en la cabeza de Javier Milei lo que se movilizó ayer no fueron estudiantes, docentes, muchos médicos que son parte de hospitales que atienden pacientes, pero que también educan al mismo tiempo, y la situación es desesperante. Si él entiende que todo eso son zurdos, peronistas, opositores, y no entiende que ahí está la base de la sociedad, se está metiendo con una de las vacas sagradas, de algo que es intocable. También fue muy divertido, Enzo, ver periodistas absolutamente oficialistas que defienden todo lo que hace el gobierno, que ayer marcaron la diferencia y dijeron, los estudiantes tienen razón, no le podés recortar el 70% de los ingresos a las universidades. Entonces, yo veo un Milei poco inteligente, que al menos por el momento está reaccionando horrible, y yo creo que atenta contra la propia continuidad de su proyecto político. Claramente, de que si él empieza a revisar algunas cosas y se empieza a dar cuenta de que no es un emperador, va a poder quizás
prolongar un poco más su gobierno. Ahora, si él está convencido de que va a gobernar de esta manera, insultando, agrediendo y negando la realidad de un montón de gente, que empieza a ser mucha gente que lo votó, y esto se ve cada vez más prematuro, ¿viste? Algunos decían, Milei va a durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 año. A mí me parece que medirlo en términos de meses o de plazos es un error. Milei va a decidir hasta dónde llega y también obviamente la tolerancia del pueblo, pero a medida que él va tomando estas decisiones y empieza a agredir y de alguna manera, como a él le gusta decir, mear a la gente que lo ha votado, bueno, cada vez se va a quedar más solo. Esto no es una marcha más, Enzo, que es un poco, me parece, hacia donde iba dirigida tu pregunta. Yo creo que ayer se empezó a romper un cascarón muy fuerte que tenía armado, donde estaba como bien separado, ¿no? La gente que está a favor y la gente que está en contra, y ayer se le empezó a llenar de grietas esa burbuja y un montón de gente que hasta la semana pasada lo veía con buenos ojos, está diciendo, este tipo se está metiendo con nuestros hijos. Punto al que queremos llegar, Daniel, porque efectivamente, insisto, tú lo has dicho, muchos de estos manifestantes de manera espontánea, sin seguir un color como tal político, pero mostrando claramente que ya colmaron su paciencia. Y cuando, digamos, nos ponemos a repasar las acciones que ha tomado Javier Milei, claramente pareciese con una intención macabra, ¿no? Generar el caos. Alguna vez tú lo dijiste también, esta persona tiene estas actitudes tan payasescas también, como es que casi todo lo que Milei resuelve, y esto es muy llamativo, lo resuelve a través del celular. O sea, digamos, el tipo se manda con algún absurdo y a través de sus redes sociales pone el pie en alto, ¿no? Y empieza a hurgar ahí en la herida, como se dice. Es un personaje que ha ido generando anticuerpos que ya no son solamente en Argentina, ¿no? Vemos constantemente las críticas que llegan desde México, por ejemplo. Ese es un episodio que no lo hemos conversado, Daniel, pero que es muy interesante. En algún momento se dio esta situación de Andrés Manuel López Obrador y este enfrentamiento con Milei. De hecho, AMLO ha hablado respecto a las protestas, ¿no? Prácticamente le ha dicho a Milei, hombre, esto es lo que te esperaba, ¿no? O sea, las decisiones que estás tomando definitivamente traen consecuencias. Y uno se preguntaría también, Daniel, en este sentido, ¿quiénes están en este momento aguardando esa caída de Milei? Porque claramente, entiendo yo, si es que Milei finalmente decide darse un paso hacia el costado, hay quienes van a cosechar en esto. Hay quienes van a cosechar esperando quizás que la figura Javier Milei se desmorone. Yo te preguntaría, Daniel, ya que, digamos, estás en el lugar de los hechos, por decirlo de alguna forma, ¿quién está en este momento con esa intención de capitalizar lo que a todas luces va a ser la caída de Javier Milei? Hablamos obviamente de gente ligada a la ultraderecha, ¿no? ¿Quién crees tú que está ahí capitalizando, merodeando para en algún momento poder hacerse del poder? Hay quienes dicen Villarroel, hay quienes dicen que Macri está en la expectativa para en un futuro retomar la presidencia, viendo los desastres de Javier Milei. ¿Cómo ves tú esta situación? Bueno, a ver, es interesante la pregunta. A ver, en primer lugar, hay que dejarlo claro. Milei es una persona que no trabaja. Él ha querido instalar de que es un adicto al trabajo, de que duerme 2 horas por día porque está todo el tiempo sacrificándose por la patria. Ahora, hay una cosa que es muy sencilla de comprobar. Los presidentes tienen que presentar una agenda donde vos más o menos sabés qué reuniones y qué actividades va desarrollando el presidente. Salvo las reuniones de gabinete, que es cuando se reúne por la mañana con sus funcionarios, no hace más nada. Lo único que hace Javier Milei es tuitear y después cuenta que se pone a ver ópera con algunos amigos economistas, donde se dan el gusto de ver algunas joyas de la ópera internacional. Milei no trabaja, lo único que hace es tuitear. No cree en la acción del Estado, no cree en la obra pública, no cree en las inauguraciones, no viaja a las provincias, no hace absolutamente nada. Todo lo que hace el presidente es el juego de vanidad más caro probablemente
de la historia de la política argentina, porque el hombre ni siquiera en el plano internacional fue al Muro de los Lamentos con su rabino a llorar, a sacarse una foto con el Papa Francisco, a recibir un premio de una secta judía en Miami como embajador de la luz. ¿Qué carajo es ser embajador de la luz? Él y su hermana encima, porque vos decís, ¿cuáles son los méritos? Bueno, toda la agenda de Javier Milei es su vanidad. Y cuando visitó alguna provincia fue la Antártida, que nos genera muchísima preocupación ese viaje a la Antártida, y después a Ushuaia para hacer cantar el himno de los Estados Unidos de madrugada con Laura Richardson, la jefa del Comando Sur. Básicamente todo lo que hacemos es pagarle para que tuitee y se dé paseitos por el mundo mostrándose como un gran líder. Me olvidaba, se fue a la fiesta esa de Trump a dar una conferencia también. Nada de lo que hace Javier Milei, ni cuando viaja, tiene que ver con los argentinos, con el futuro de los argentinos, todo de su agenda de vanidad. Entonces, ante esta cuestión y ante el impulso sumamente mitómano, que tiene un límite, hay una frase, no sé si me la voy a acordar textual, pero es como que vos le podés mentir a alguien por un tiempo, vos le podés mentir a todo el mundo todo el tiempo, pero como que vos nunca podés mentir todo el tiempo y que eso se prolongue mucho en el tiempo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Empezamos a ver cómo esta fórmula que hasta ahora le venía dando resultado, de decir disparate tras disparate y mentir, empieza a generarle un costo. La catarata de fakes que difunde Javier Milei es vomitiva, y con respecto a la marcha de ayer, Milei compartía o le ponía me gusta en Twitter a fotos del 2018 con micros para convencer a la gente de que no marcharon los estudiantes, sino que era gente acarreada, le ponía me gusta a una foto de un señor de un sindicato que estaba tocando el bombo, además todo sumamente racista, clasista, estigmatizante, pero ni siquiera eran fotos de la marcha de ayer. Entonces, la cuenta de Twitter de Javier Milei también es una catarata de fake news que da para hacer un análisis específico en otro momento. Y, obviamente, lo que vos mencionabas de López Obrador, generar un escándalo internacional de agenda de todos los días pelearse con alguien. Un día dice que los chinos son asesinos, otro día dice que López Obrador es un ignorante, el otro día que Petro es un asesino, y todos los días va generando, y él entiende que es también su manera de instalarse a nivel internacional como algo, como un líder, o vaya a saber uno bien qué es lo que piensa. Bueno, estamos hablando de un tipo que se cree un león y que se cree Moisés, imagínate. Entonces, en este marco, claramente los que pululan alrededor tienen esta disyuntiva, Enzo. Victoria Villarroel se muere de ganas de ser presidente, y bueno, lo hemos hablado incluso de una vez que retuitea desde su cuenta oficial, Victoria Villarroel, un análisis de un periódico estadounidense que básicamente dice: Milei está loco, pero su vice es una persona cuerda que está lista para asumir. Bueno, si compartís eso, digo, me exime de cualquier análisis, está muy claro. Después lo desretuiteó, no sé si existe ese término, pero se entiende. Entonces, Victoria Villarroel tiene muchas ganas. La pregunta es, ¿puede Victoria Villarroel, después de todas sus expresiones de lealtad y de respaldo, que a veces tiene que sobreactuar? Hace poco subió un videíto diciendo: yo soy una incondicional de Javier Milei, porque empieza a recibir cuestionamientos. ¿Puede, desde ese lugar de apoyo, despegarse? Y si Javier Milei es repudiado por la abrumadora mayoría del pueblo argentino, ¿salvarse de no caer en esa volteada? Yo empiezo a creer que no. Al principio olfateaba que quizás el plan de ella era despegarse, pero vemos que ella tiene como una agenda propia, incluso cuando declara es bastante filosa con el propio Milei, con la propia Karina Milei, pero no se ha despegado, incluso ha dado pasos mostrando su lealtad al espacio. Y si vos me preguntás en la implosión de La Libertad Avanza, para mí Victoria Villarroel cae en la volteada, no tiene chances de decir yo no tuve nada que ver. El otro que está pululeando, el gran monje negro de todo esto, que es Mauricio Macri, el mafioso calabrés, que gane o pierda, él siempre gana, evidentemente lo estamos comprobando, también está en la misma disyuntiva. Le puso legisladores, le está dando un apoyo muy fuerte desde sus cuentas oficiales en redes sociales
desde ya claramente el ejercicio legislativo. Incluso ha mandado a toda la primera plana de su partido, Mauricio Macri, a apoyar todas estas iniciativas. La pregunta es, ¿tiene chance Mauricio Macri de despegarse y decir yo no tuve nada que ver con este loco? Y a medida que van pasando los meses te respondo lo mismo que en el otro caso. Cada vez más se van pegando y apoyando activamente todas estas cuestiones que me parece difícil que el día de mañana se terminen despegando. Tal vez, y me parece a mí que es lo que más insinúa, es que estén buscando resolver a Milei sin sacárselo de encima, que es decir, en algún momento, cuando la realidad se imponga, decir, mirá, estás mal de la cabeza, estás loco, seguí tuiteando, seguí dando entrevistas, pero dejá que gobierne gente que esté un poco más en sus cabales, sobre todo ante variables económicas que se empiezan a imponer. Antes de ayer hizo una cadena nacional para hacer un anuncio muy importante. Y el anuncio era que Argentina por primera vez en 20 años tenía superávit financiero. No le cambia absolutamente la vida a nadie. La gente está cada vez más pobre, la inflación es un desmadre. Y el tipo sale a anunciar un superávit que encima está basado en no pagar importaciones, no pagar a las distribuidoras de energéticas, no pagarle a los jubilados. Entonces, a medida que Milei se va alejando de la realidad, yo veo muy difícil, como te digo, Enzo, que salga eyectado Milei y toda la gente que lo está apoyando no. Probablemente yo sí creo que lo que están pensando activamente es cómo pueden tener a Milei como el bufón, que siga tuiteando como presidente, pero armar un equipo que pueda gobernar sin consultarle al perro Conan, que es lo que tiene que hacer. En realidad, uno que quizás no conoce el contexto de lo que está pasando en Argentina, pensarían, oye, pero qué mal tipo son el señor Daniel De Vita, el señor Sanchante, hablan tan mal de una persona que no les ha hecho nada. Dios mío, es que tienen que ver todos los informes que le hemos dedicado a este señor Javier Milei, que siempre aparece con alguna locura que lo caracteriza, ¿no? Tú lo decías jactándose del famoso superávit, diciendo, bueno, esto es un milagro de la motosierra, ¿no? Yo recuerdo muy bien esas palabras de Javier Milei. Impresionante. Y hay un punto que tocaste, Daniel, que me gustaría que lo conversemos también. Hace un par de semanas, si no me falla la memoria, Javier Milei insinuaba la posibilidad de involucrarse más allá del Atlántico, ¿no? Enviar armamento a Ucrania, hasta se dijo incluso la posibilidad de enviar tropas, es una locura, para enfrentar a Rusia. Yo me pregunto si es que este tipo de declaraciones ha despertado algo en la gente. Yo recuerdo alguna vez, Daniel, que tú me comentabas que en las políticas exteriores quizás el tema no es muy tocado, ¿no? Dentro de la sociedad. Casi que no es un tema que tiende a ser explosivo. Pero hablar ya de algo tan mórbido, algo tan grotesco como el involucrarse en un conflicto, Daniel, ¿qué impresiones tienes sobre esto? Mirá, la gente no le presta atención a la política internacional hasta que aparece la palabra guerra. Y ahí la cosa cambia y empiezan a prestar atención. Mirá, hay algo que hacen jugando, recién jugamos o poníamos sobre la mesa la palabra caos, de cómo juegan al desconcierto total. Y hay una maniobra que utilizan que es interesante. Milei dice una cosa. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Milei dice, Gustavo Petro, presidente de Colombia, es un asesino. La canciller dice, no es un asesino. El vocero presidencial dice, no es un asesino, pero tenemos algunos señalamientos. Entonces vos preguntás, bueno, ¿cuál es la postura del gobierno? La canciller es una cosa, Milei es otra cosa, el otro es otra cosa. Pero no solamente que no se ponen de acuerdo o que son improvisados, sino que claramente pueden jugar con todas esas variables de, no, yo no lo dije, lo dijo el presidente, pero en realidad no es la postura de la Cancillería, y todo el tiempo juegan a marearte con esas cosas. Entonces, con esto que vos mencionabas, con la vinculación con la guerra, lo que sí es oficial es que Milei dijo que iba a mudar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, algo que no va a ocurrir. Básicamente lo que hace el Estado de Israel con sus lacayos es pedirles que hagan esa declaración como una declaración política. Javier Milei no tiene la forma, ni los medios, ni tampoco
desde Israel lo van a ayudar mucho para que haga eso. Simplemente le pedían esa declaración que ellos entienden que es una manera de mostrar músculo político. Eso por un lado, pero claramente esa declaración de yo quiero mudar la embajada te pone en un conflicto que a priori vos no tenés parte en ese conflicto. Bueno, claramente sus insultos y ataques a Rusia, a Putin, las ofensas a China, provocaciones infantiles, Enzo. ¿Vos sabés lo que es un pan dulce acá en Argentina? Me parece haber probado alguna vez. Es como un budín grande con frutas que se come para las fiestas, para Año Nuevo, para Navidad. Bueno, okay. Vos sabés el conflicto que tiene China y con Taiwán y todo el asunto de esto, de esta China nueva, chiquita, y cómo Estados Unidos está fuertemente involucrado con eso. Milei enojado con los chinos porque básicamente no le querían seguir mandando dinero sin tener una reunión presidente a presidente. Milei armó un acto donde la embajada de Taiwán le regalaba al Estado argentino 200 budines, para que se entienda, 200 pan dulces. Se puede decir, o sea, no tiene el más mínimo sentido. Además, 200, ¿qué haces con 200? ¿Qué se lo van a dar a los chicos pobres? ¿Se lo va a comer Milei con la hermana? No tenía sentido, simplemente era una provocación de decir, como Xi Jinping me pide que lo respete para seguir dándome dinero, no me deja que lo insulte y me amplía el swap, que es lo lógico, empezaron a caer en todas esas bravuconadas. Ahora, en 2 meses se vence el swap. Para que se entienda, básicamente China lo que te permite es que vos importes cosas de China sin pagarlas y las pagás después. Para que se entienda, es un poco más sofisticado, pero para que entiendan los amigos que están del otro lado. Ahora se le vence y China puede tomar 2 posturas. Pagame lo que me debes o te lo renuevo en otro plazo. Que generalmente con los chinos, hasta ahora, por lo menos, incluso Mauricio Macri tenía muy buena relación con el gobierno chino. Esto de ser anti-China es bien particular de Milei. Los chinos no tienen problema y te lo renuevan, y te lo renuevan, y te lo renuevan. Además, con la situación en Argentina de que importan muchísimos alimentos que se consumen allá, básicamente para alimentar cerdos, no hay problema en ese sentido. Pero como Milei se la pasó insultándolos y haciendo provocaciones de este nivel tan infantil como presentar 200 pan dulce con la embajada de China, de la falsa China, o la China que le gustaría a los gringos, se tiene que ir a reunir la canciller Diana Mondino. Y Xi Jinping claramente le puede decir, te cancelo el swap, me tenés que pagar $5.000 millones ahora en 2 meses y vamos a ver de dónde lo saca Javier Milei. Entonces, conflictos internacionales tenemos hasta de esos niveles que por ejemplo, a la gente se le pasan de largo. Ahora, cuando estamos viendo que ya escalan las tensiones a este nivel entre Israel e Irán y Milei suspende su gira internacional para venir a la Argentina y armar un comité de crisis. No armó Macron un comité de crisis, qué sé yo, por poner, qué sé yo, no sé, el presidente que vos quieras. No armó Erdogan un comité de crisis, no armó ni siquiera el de Estados Unidos. Y Milei viene acá, hace una reunión, invita al embajador de Israel en Argentina y dice, tuve que suspender mi gira y vinimos acá a armar un comité de crisis para ver qué es lo que vamos a resolver con respecto al conflicto bélico contra Irán. Argentina no tiene ni con qué custodiar la frontera, digo, es una locura. Entonces, después, ¿cuál es la medida de esto? Nada. ¿Qué va a hacer Milei? ¿Qué va a mandar? No tiene que mandar. Entonces empiezan los trascendidos. Uno dice, habría que mandar tropas, habría que mandar soldados, habría que donar un container con comida. Y son un montón de trascendidos que terminan en la nada, porque todo lo que hace Javier Milei, que no es trabajar, es montar un circo, montar un show, que ojo, porque si bien después en la práctica se materializa poco y nada de esto, vos claramente le estás declarando la guerra. Cuando vos decís yo estoy con Israel y estoy en contra de Irán, te estás metiendo en una guerra. Por más que no puedas mandar nada, en términos políticos y declamativos, te estás metiendo en el conflicto. Y sabés que eso ha generado mucha bronca dentro de sus votantes. Era muy interesante incluso ver las respuestas a sus posteos de gente que le ponía, Milei, yo te quiero, te banco,
pero no nos metas en esto, no tenemos nada que ver con esto, bajá el nivel, qué comité de crisis para resolver qué, vamos a resolver los problemas de la Argentina, que son un montón. Así que básicamente te diría en ese sentido, pero juegan constantemente a instalar esto, te tiran 20 noticias que después capaz que una sola es cierta y el resto es meterte en su torbellino de locura y de contradicciones que mucho rédito le está dando. Es tan impredecible y es tan novedoso para la política que todo el tiempo es aprender a responder a un tipo que no tiene ninguna lógica y todo se resume a sus caprichos personales. No mencionar, por ejemplo, lo de la OTAN, ¿no? O sea, convertirse en un socio. En fin, son varias cosas que vamos encadenando y que nos hablan de este personaje que aparentemente no lo hace por un tema, creo yo, digamos, político de por medio, porque político claramente no es, ¿no? Este señor lo sacaron de algún sitcom. Es impresionante las cosas con las que nos va sorprendiendo cada día, cada semana, cada mes, en fin. Yo me pregunto con miedo, Daniel, a veces, ¿de qué hablaré la próxima vez con Daniel De Vita? Porque qué nueva locura va a presentar Javier Milei. Es impresionante. Pero a ver, ya estamos hablando entonces de las políticas exteriores. No podemos dejar de mencionar, desde luego, tú lo has dicho claramente, la situación con China, la situación con Taiwán y desde luego la situación con Venezuela, ¿no? O sea, el tema con Venezuela se ha ido agravando, ¿sí? Empezó Milei, desde ya cuando asume la presidencia empieza a disparar contra todo lo que para él representa el socialismo empobrecedor, dijo. Desde Venezuela han respondido, por supuesto. Maduro ha dicho que Milei es un error para la historia, un error fatal para la historia de la Argentina. Pero desde luego hubo un suceso bastante llamativo. Cuando a Milei se le ocurrió, a Milei y a Patricia Bullrich, vamos a decirlo así, enviar gendarmes a la embajada de Argentina en Venezuela. Este tema, Daniel, ¿cómo lo tomas? ¿Cómo lo observas cuando se va acercando ya un periodo electoral en Venezuela? Uno se preguntaría, ¿qué otras rupturas se vienen con la posición de Javier Milei, quien parece haber encontrado, digo yo, tal vez, un buen aliado en Daniel Noboa, en Ecuador, ¿no? Alguien que piensa como él, aunque claro, hasta ahora Milei no ha cometido la locura que cometió Noboa en este momento, bueno, hace unos días, para ser más preciso, hace semanas ya, con la Embajada de México. Pero uno se preguntaría el posicionamiento de Milei de aquí a futuro en América Latina. ¿Es un peligro? ¿Es un personaje que para ti va a generar más rupturas, enfrentamientos? ¿Cómo lo ves? Mira, sinceramente yo no lo veo a Milei obsesionado con ejercer acciones directas en los países hermanos más que el hecho mediático. ¿A qué me refiero con esto? A él le gusta insultar a Petro, insultar a López Obrador, insultar a Maduro, a Díaz-Canel. Lo veo como muy entusiasmado con eso e incluso arrastrar a su fandom a insultar y activar en redes sociales. No lo veo tan interesado en la injerencia directa, pero sí claramente a su entorno, y Milei ha demostrado que vienen los muchachos del norte, le dan 3 directivas y él dice, sí señor, sí señor, sí señor. Es hasta conmovedor ver el video cuando lo conoce a Donald Trump y le grita, President, President, se le tira encima. El otro día con Elon Musk, es como un niño que conoció a su ídolo. Entonces, él tiene una vocación muy servil. Pero te diría que conociendo o intentando perfilar su conducta, a él le gusta mucho insultar y generar mucho caos. No lo veo tan interesado en este asunto, pero sí que es una exigencia prácticamente de sus mandantes. Él está desesperado porque el Fondo Monetario le dé 15 mil millones de dólares para poder tener un logro para mostrar, para generar algo que pueda mostrar como un éxito y al mismo tiempo seguir robándola, porque vos sabés que todos esos desembolsos del Fondo Monetario Internacional es dinero que así como llega a la Argentina, se va para BlackRock, para sus amos, nada, ya lo conocemos de memoria. Y el FMI, hasta que se produzcan las elecciones en Estados Unidos y se vea hasta hacia dónde se va a orientar la política exterior norteamericana, que probablemente sea, a veces tienen matices y a veces son bastante diferentes, demócratas y republicanos, sobre todo en el último tiempo, hasta que eso no se decida, el Fondo Monetario no le va a dar nada a Milei.
Entonces mandó a su jefe de gabinete y al ministro de Economía, Luis Caputo, a reunirse con el director de la CIA. Y vos decís, qué raro. Un ministro de Economía argentino yendo a ver al uno de la CIA. Es raro que el ministro vaya a discutir economía con el jefe de la CIA, pero es más raro que el jefe de la CIA reciba un ministro de Economía de un país del continente. Ahora, básicamente, si vos me permitís entrar en el terreno de la especulación, yo creo que básicamente era, ¿qué necesitan? Que mandemos soldados a algún país limítrofe, que reventemos alguna embajada, la embajada de Cuba en Argentina. Digo, ya no saben qué ofrecerle a cambio de que aprieten al FMI para que haga el desembolso. Se ve muy claro, incluso, si no me equivoco, hoy o mañana se está desarrollando en la Argentina una jornada en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, que han venido, qué sé yo, Tuto Quiroga, el expresidente boliviano, gente de Corina Machado, todo así como un grupito de agitadores marginales de la derecha, hacer una conferencia explicando de que no hay manera de que Latinoamérica salga adelante si no se derroca a Díaz-Canel. En la legislatura porteña de la ciudad de Buenos Aires vienen todos los muertos vivos a hacer, bueno, claramente yo creo que todos estos son guiños de desesperación para que generen un aporte económico a cambio de a quién hay que hostilizar. Ahora bien, yo creo que hay límites que Milei no cruza, porque un poco, como te digo, él está orientado hacia sus caprichos y que incluso algunas cosas las hace más porque se las ordenan que porque él tenga ganas, pero también hay que tener en cuenta que en la región se están reacomodando algunas cosas y vinculado a lo que planteabas de Venezuela, esto no lo ha presentado prácticamente nadie, probablemente ustedes sí, pero digo, en los medios corporativos yo no lo he visto presentado de esta manera. Todos decían, Javier Milei en la embajada argentina en Venezuela asiló a opositores al régimen. Eso fue más o menos el recorte que todos vimos en los medios. ¿Qué es lo que ocurrió? En Venezuela fueron varios los intentos de magnicidio contra Nicolás Maduro y Javier Milei asiló en la embajada argentina en Venezuela a los principales sospechosos del intento de magnicidio contra Nicolás Maduro. No son opositores, no es una cuestión política, porque acá los presentaban como luchadores, perseguidos políticos, están siendo investigados por un intento de magnicidio. Entonces, no solo eso, sino también entender por qué se produce esta situación de asilo. El partido que tienen allá en Venezuela, que funciona muy parecido en Argentina, que son al mismo tiempo un partido político y una asociación criminal, o sea, pueden organizar un asesinato, un golpe de Estado o presentarse a elecciones. Se llama Vente Venezuela. Esto lo explica muy bien María Fernanda Barreto. Este partido, Vente Venezuela, es directamente financiado por el partido de Netanyahu. Entonces, Javier Milei, en este armado internacional, él está asilando a los que intentaron asesinar a Nicolás Maduro financiados por Netanyahu. Mirá cómo si vos lo presentás de esta manera, la noticia es diametralmente opuesta, pero las implicancias que tiene esto en términos internacionales. Es impresionante, como tú lo planteas, Daniel, tal cual, y lo hemos justo también desarrollado. Es evidente que la prensa juega un rol, queramos o no, juegan un rol. Estos medios, como es tu canal, nuestro canal, dan esa contraparte, ese equilibrio si se quiere, y hay más canales, por supuesto, esta opción que el público va a poder encontrar para poder plantear estos asuntos que son incómodos para los medios tradicionales. Daniel, ha sido una conversación muy enriquecedora y yo te invitaría a que nos des una reflexión de lo que hemos conversado, una reflexión que tiene que ver evidentemente con el descontento de la Argentina, las movilizaciones, pero también lo que hay detrás de la página. ¿Qué es lo que espera o cuál es el futuro para ti? Bueno, obviamente tú no tienes una bola de cristal, Daniel, pero el conocimiento lo tienes y desde luego también eres quien más entiende. Me la dejaste picando. Tengo mi bola de cristal acá, mirá. Ahí la estoy... Perdón. Me retracto. Tienes una bola de cristal, Daniel, de Vita. Entonces,
por favor, te invito a dar una reflexión sobre este tema, este asunto, ¿no? Para nuestra audiencia que ahora mismo está escuchándote, Daniel. Perfecto, bueno, no, les aclaro que no me predice el futuro, simplemente es una lámpara, pero bueno, efectivamente es una bola y es de cristal. Mirá, a mí me parece clave, creo que lo hemos conversado, pero hoy sobre todo estamos frescos de lo que fue esta manifestación en el día de ayer y hoy con toda la catarata de fake news que Javier Milei está saliendo a instalar, porque digo, ellos dicen que la marcha es intrascendente, que no les cambian nada, pero se la pasó todo el día tuiteando y retuiteando cosas que tienen que ver con la marcha de ayer. Entonces, evidentemente, tan intrascendente no fue. Yo creo que hay que puntualizar y voy a seguir haciendo el énfasis en esto, que la batalla que estamos dando no es de fuerzas en términos físicos, ni siquiera en las calles, aunque es una parte fundamental de la disputa del sentido. La batalla que se está llevando adelante está en la cabeza de nuestros compatriotas y esto no me canso de hablar todo. Hoy incluso lo discutía con algunos amigos. Yo escucho mucha gente que dice, ya sáquenlo ese Milei, ¿por qué no lo sacan? ¿Por qué no lo tumban de una vez? Si está loco, si dice barbaridades, si habla con perros muertos, si nos mete en conflictos con lo que no tenemos nada que ver, si es maleducado, si es agresivo, si está empobreciendo a la gente, si festeja logros imaginarios. Pero claramente hemos llegado a una situación donde hay una parte muy importante y considerable del pueblo argentino que le sigue creyendo. Después nos podemos poner en términos, si querés, más psicológicos, que no es mi área, de si de verdad le creen, si le quieren creer, si están atravesando una etapa de negación, si estamos viendo el momento, incluso hay muchos análisis que tienen que ver con el comportamiento de las sectas, Enzo, donde si Milei dice que la casta es un millonario, Cristina Kirchner, Enzo, yo, mañana dice que la casta son los perros, por decir una cosa, la gente lo va a seguir igual. Y eso no tiene nada que ver con el pensamiento político, sí tiene que ver quizás con un pensamiento religioso y sobre todo sectario. A mí me llama mucho la atención, incluso por eso hago mucho hincapié, los comentarios que hay en los videos de la gente que lo apoya y le ponen, Dios te bendiga, Javier, que Dios te cuide, gracias por lo que estás haciendo. Cuando todo lo que pregona Javier Milei es profundamente anticristiano, anticatólico, antimusulmán y antijudío. Sea de la religión que seas, por lo menos de las monoteístas, tenés muchos motivos para estar en contra de lo que dice Javier Milei. Estás escuchando un tipo que está festejando el ajuste, según él, el ajuste más grande de la historia de la humanidad, que está llevando a empobrecerse a un montón de gente, que deja a un montón de gente sin comer, y vos pones Dios te bendiga. Bueno, evidentemente tenés hasta un problema teológico, religioso. A veces se ríen porque yo muchas veces en los programas que estoy haciendo en vivo leo algunas cosas de la Biblia y me dicen, pero ¿por qué lees eso? Porque es impresionante como Javier Milei, en nombre del judaísmo, dice cosas que no tienen nada que ver con el judaísmo, en nombre, él antes decía que era católico, ni hablar de que él piensa que el Papa era el enviado del maligno en la tierra, ¿no? Ahora dice que cambió de opinión. Pero a mí me llama mucho la atención como gente muy religiosa escucha un discurso prácticamente diabólico. Mirá lo que te digo, estamos hablando de un tipo que habla con los espíritus, que habla con los perros muertos, que habla con los economistas muertos, que dice que la gente tiene que hacer un sacrificio, que no hay plata. Bueno, hay una cosa ahí muy extraña. O sea, la Biblia es un libro que le guste al que le guste, le pese a quien le pese, dice, es más fácil que entre un camello por el agujero de una aguja que un rico en el reino de Dios. Es totalmente incompatible con el discurso de Milei, que dice que los empresarios tienen que enriquecerse y esa es su función social y que son héroes. Bueno, ¿a qué voy con esto? La batalla está acá. Tenemos muchos compatriotas que evidentemente le siguen creyendo. Como te digo, esa burbuja se va rompiendo no con la velocidad que uno espera. Esto también es importante. Nunca ha habido una carnicería tan brutal, un proceso de empobrecimiento tan vertiginoso en tan pocos meses que no haya deteriorado o pulverizado al político que lo ejecute. Bueno, Milei todavía considera un apoyo muy razonable. Él delira con que tiene un apoyo del 70%, de que si las elecciones fueran hoy ganan primera vuelta. A ver, todo eso es un delirio. Ahora sí, es cierto que todavía tiene mucho apoyo. E insisto,
Yo veo que hay como mucha ansiedad, tanto dentro de la Argentina como desde fuera. Y esto no tiene nada que ver con la psiquis de Milei, con si se va a volver más loco o menos loco, si un día se levanta histérico, o incluso con situaciones que tienen más que ver con la posibilidad o imposibilidad política de él. Esto se define en la cabeza de los argentinos, esto es un proceso de comunicación alternativa, de disputa, porque se instala una narrativa cercana a la verdad y no la porquería que ellos están instalando. Y sobre todo hay una cuestión moral, que está, me parece a mí, la clave más grande de todas. A mí me horroriza ver gente disfrutando, que otra gente sufra, que anuncian que le quitan alimentos a los comedores, donde hay un montón de gente que era la única posibilidad que tenía para no morir de hambre, y festejan, dicen, qué bueno. La sospecha que están instalando constantemente. Si vos tenés hambre, primero se fijan, a ver, este tiene hambre. No, capaz que le paga un político, capaz que miente, capaz que todo el tiempo tratar de generar sospecha de maldad o de conspiración en los pobres, toda pobreza. Bueno, el futuro de Milei se define, creo yo, en el alma de los argentinos, y tenemos que mostrar si somos un país de buena gente o un país que realmente ha descendido al abismo y que está dispuesto a entregar las convenciones morales más elementales. La marcha de ayer me pone muy feliz. La marcha de ayer me muestra que seguimos siendo ese país que uno entiende que somos. La marcha de ayer, donde hubo miles, te diría cientos de miles de personas que o no votaron o lo votaron directamente a Javier Milei y que ayer estaban presentes, a mí me genera muchísima esperanza y creo que estamos empezando a ver el comienzo de un proceso de toma de conciencia, que es lo fundamental. Más que si Milei puede, si no puede, si Villarroel, si conspira Macri, si le sale, si no le sale, esto va a durar hasta que el pueblo argentino quiera. Creo que esta semana ha sido una semana de muy buenas noticias y bueno, creo que este es el comienzo de algo. Vamos a encontrarnos en un tiempo, Enzo, si tenés ganas, y vemos el comienzo de qué. Buenas, querido Daniel. Esperemos que la próxima vez que conversemos sean cosas positivas, que haya una situación que brinde precisamente lo que tú dices, ¿no? Mayor optimismo, y creo yo que sí, al final del cuento, más allá de lo que está pasando, hay una lección aprendida por parte de la ciudadanía, que esperemos se vea reflejada en una próxima contienda. No sabemos lo que va a pasar, insistimos. Yo no creo que este loco de Javier Milei tenga, no sé, es un loco, sí, pero está de fachatez de atornillarse en el poder. Espero que no pase eso. Y creo que no va a pasar, que el pueblo no se lo va a permitir. Pero entendemos que hay una lección aprendida también. Muchas gracias, Daniel, por tu tiempo. Quiero, por favor, también antes de cerrar esta conversación, que nos invites a tu canal de YouTube. Por favor, Daniel, ¿cómo te encontramos? Déjame agregar una cosita chiquita, Enzo, porque también lo veo muchas veces en los comentarios, que vienen los fanáticos del Jabo y ponen golpistas, ¿cómo van a hablar así? Va a durar 4 años el gobierno, y en esto quiero ser muy claro. Todos damos por sentado que cuando inicia un proceso, en el caso argentino son 4 años, en otros países a veces son 5, a veces son 6. En Argentina son 4 años y siempre damos por sentado que van a ser 4 años. Ahora, estamos ante un gobierno que tiene en marcha un proceso de empobrecimiento brutal, asqueroso, de entrega de recursos naturales, de soberanía, que quiere poner bases militares extranjeras. Entonces, no es golpismo, estamos hablando de la imposibilidad. Un tipo que está diciendo él mismo y reconoce que está llevando adelante una carnicería de 13 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno, donde todos los analistas coinciden en que el grueso del recorte está siendo en jubilaciones. Bueno, si Javier Milei quiere matar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestros adultos mayores de hambre y dejar a los pibes sin escuelas, no estamos hablando de un gobierno de la democracia. Estamos hablando de una fuerza de ocupación que viene a destrozar la Argentina y entregarla a los intereses foráneos. Por eso hablamos de esta manera. Eso me parece importante remarcarlo, porque me canso de escuchar gente que piensa que lo que uno dice es sedicioso. Sedicioso es maltratar al pueblo de la manera que lo están haciendo. Habiendo dicho esto, me encuentran así como está acá, Daniel De Vita, dd. Así me encuentran en mi canal de YouTube, donde van a poder seguirnos en vivo, donde van a poder también escuchar nuestras canciones, ver nuestros videoclips. También en Spotify me encuentran así, como Daniel De Vita, y si no, los espero en Twitter, en Instagram, para compartir algunos videos más cortos, los mejores momentos
de los conciertos en vivo y a veces también información minuto a minuto de cosas que van ocurriendo. Se está armando una comunidad muy linda, yo creo que cada vez más son los que entienden de que es una parte fundamental de la lucha esto, desde una compartida, un meme, una palabra, compartir el programa, generar estos nexos de Enzo, ¿cuándo vas a hablar con Daniel? Daniel, ¿cuándo vas a hablar con Enzo? Bueno, todas estas cosas generan comunidad, ellos tienen que poner muchísimo dinero para que ocurra. Serimedo, el gurú de las redes de Javier Milei, tiene 50.000 cuentas bots con las que motorizan su porquería. Bueno, nosotros no tenemos ningún bot, pero los tenemos ustedes, así que muchas gracias por estar y gracias, Enzo, por la charla, ha sido un gusto. Igualmente, Daniel, muchas gracias. En la descripción aparecerá, por supuesto, el enlace para que usted pueda acudir al canal de Daniel De Vita, a quien le agradecemos nuevamente. No me voy a cansar de decirlo, Daniel, eres una persona a la que estimo, respeto mucho, admiro y que nuestro público también te valora mucho, Daniel, por la posición que estás fijando. Histórico, creo yo. Gracias, querido Daniel De Vita, por esta conversación. Gracias, querido público. Nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. Hasta pronto.